Estamos en una nueva sesión de la mesa redonda que forma parte del proyecto de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental. En esta ocasión vamos a charlar, vamos a intercambiar opiniones sobre el proceso peruano, sobre el significado político en términos de la región andina, en el marco de Indoamérica y también en el contexto de las disputas geopolíticas que tienen que ver con la dimensión propiamente mundial. En esta ocasión contamos con la participación de dos dirigentes sindicales muy importantes. Uno es el compañero de Chile, Michael Umaña, que es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de Chile y director del SUTE de Valparaíso. Además de Michael, va a estar con nosotros el compañero Orlando Pérez. El compañero Orlando Pérez es el presidente del Sindicato Nacional Fuerza Unida Magisterial, el SINAFUM de Venezuela, el principal sindicato magisterial de la hermana República Bolivariana. Él además es congresista, él es diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y ha ocupado algunos puestos importantes, relevantes, dentro de la administración pública del gobierno venezolano. Hoy contamos con su presencia y les damos las gracias a los dos compañeros en particular y agradecemos también la presencia del equipo técnico que hace posible esta transmisión y la participación de otros compañeros y compañeras que forman parte de un proyecto continental de la organización de la Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, que ha venido desarrollando su proceso de construcción de manera muy acelerada en los últimos meses. Entonces, a nombre de la Agencia Informativa Prensa Comunitaria Continental, les damos las gracias por darse un tiempo para opinar sobre este proceso que encabeza el profesor Pedro Castillo Terrones. Entonces, vamos a iniciar con el compañero Michael Umaña de Chile. Compañero Michael, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, compañero Marcos. Buenas noches a todos los camaradas, compañeros y compañeras que siguen este programa en México y en todo el resto de nuestro continente. Así que muy buenas noches a todos y agradecido la invitación. Compañero Michael, usted ha tenido mucha cercanía, usted y otros compañeros del Cono Sur y incluso de nuestro país, ha tenido usted mucha cercanía con el compañero Pedro Castillo. Prácticamente el proceso peruano ha sido un tema de reflexión, de discusión dentro de los trabajos de la central. Ha sido una preocupación. Incluso inicialmente se veía muy complicado que el compañero pudiera ganar la presidencia del Perú, pero de muchas maneras, digamos, se celebraba que desde el magisterio y particularmente desde
un profesor como Pedro se asumiera la lucha por el gobierno y el poder, yendo más allá de lo sindical, yendo más allá de lo gremial, yendo más allá incluso de una dimensión local puramente peruana. Pedro y sus compañeros han hecho múltiples referencias a las luchas por la liberación de nuestros pueblos en América Latina y en el mundo. ¿Por qué Pedro ganó este proceso? ¿Cuáles son las causas profundas que permitieron la victoria del compañero Pedro Castillo? Bueno, como tú dices, la gran mayoría de dirigentes sindicales, trabajadores y trabajadoras que tuvimos la posibilidad de compartir con Pedro y con los compañeros del magisterio peruano, yo creo que no nos imaginamos el triunfo de Pedro en la primera instancia, el primer proceso de cuando se presenta la candidatura de Pedro, dada la correlación histórica de fuerza de los últimos 30 años en el Perú, y que es una correlación de fuerza muy parecida a la que tiene Chile y otros países neoliberales, en donde las disputas han estado concentradas principalmente entre los sectores conservadores, ¿cierto? La oligarquía más conservadora, versus los sectores de la socialdemocracia, pero que esa socialdemocracia que está metida, ¿cierto?, en los negocios, en los intereses económicos del modelo neoliberal, y muy comprometida, ¿cierto?, con el desarrollo del capitalismo en el continente. Por lo tanto, que apareciera una imagen de un maestro rural, de un maestro de aula, de un sindicalista, y además con posiciones de izquierda, en este escenario parecía más una candidatura testimonial, ¿cierto?, en donde se iban a poner temas programáticos sobre la mesa, pero que no necesariamente iba a recibir el apoyo popular que recibió Pedro Castillo, no solamente en la primera vuelta, sino que ya en la segunda vuelta, logrando el triunfo en la presidencia. Yo creo que este tema va a dar para seguirlo analizando durante mucho tiempo más, pero creo que las bases del pueblo peruano, así como las bases del pueblo chileno en los distintos países que venimos siendo golpeados desde fines de los años 80, por reformas constitucionales neoliberales que han acrecentado las diferencias sociales, ¿cierto? Han acrecentado la marginalidad de los sectores populares, la pobreza en los sectores campesinos y rurales, ha llegado a un nivel en que hoy día son esos sectores populares los que están reclamando transformaciones profundas. Y en este caso el programa que presentaba Pedro Castillo y el magisterio peruano era un programa de transformaciones profundas, era un programa, o es un programa que enfrenta al modelo neoliberal, enfrenta al gran empresariado transnacional que se ha instalado en el Perú, ¿cierto? Y de una u otra forma genera una esperanza para los sectores postergados que por 20, 30 años han estado postergados en el Perú profundo. Son esos sectores de los sectores marginados, empobrecidos por 20 años de una constitución fujimorista que los ha desplazado, ¿cierto?, del poder, los ha desplazado de poder tener participación y decisión, ¿cierto?, en el quehacer del país, y sobre todo los ha despojado de sus propios derechos y de la soberanía de su territorio. Son los que se movilizaron en las elecciones del Perú, se movilizaron y acompañaron la construcción del programa que impulsó Pedro Castillo, y hoy día están transformándose en agentes de transformación. Hoy día están tomando la voz, llegaron al Parlamento un número importante de dirigentes sindicales y sociales, también acompañando a Pedro Castillo, y por lo tanto estamos viendo que Perú se está movilizando desde el Perú profundo, desde la selva, desde la sierra, ¿cierto?, desde los sectores que históricamente habían quedado marginados del poder, y la oligarquía hoy día no sabe qué hacer con eso. Se ha enfrentado a un peruano que no tenía cabida en los medios de comunicación, a un peruano que había sido marginado, ¿cierto?, de la educación superior, que había sido marginado, ¿cierto?, del desarrollo económico del país, y que hoy día están reclamando su parte, están reclamando el tomar el poder, están reclamando el avanzar, ¿cierto?, en la toma de decisiones del país. Es un proceso que todavía tiene mucho que andar, pero hay un Perú profundo que había sido marginado y que en Pedro Castillo vio que podían alzar la voz, y hoy día lo están haciendo. Muchas gracias, compañero Michael. Está por ahí el compañero Orlando.
Ya superó las dificultades técnicas que tenía. Compañero Orlando. ¿Nos escucha, compañero Orlando? Sí, sí, escucho. Bueno, buenas noches. Es un gusto tenerlo aquí con nosotros, con nosotras. Compañero, usted conoce a Pedro, lo trató en diversas circunstancias. ¿Y cómo explica usted que toda la campaña que se lanza contra Pedro, acusándolo de senderista, señalándolo porque es un marxista-leninista, cómo explica que esta campaña no diera el resultado esperado? Bueno, un saludo a todos los usuarios de este programa, al equipo técnico, a Michael Omaña, Un Nuevo País, a todos los trabajadores y trabajadoras mexicanos y mexicanas y al resto del continente. Un abrazo bolivariano y revolucionario. Yo soy de los que opino que hay un conjunto de condiciones subjetivas y objetivas que se unen a ese triunfo. Digo que hay un conjunto de condiciones subjetivas y objetivas porque es que el continente ha venido movilizándose desde el punto de vista social, desde el punto de vista de los pueblos. Hasta no hace poco había la posibilidad de crear instancias donde los pueblos nos podíamos ver con Ecuador, con Brasil, con Uruguay, con Argentina, Nicaragua, Cuba, Bolivia, Venezuela. Y ese es parte de ese proceso, ¿no? El caso peruano no es un caso aislado. No es un caso aislado. Hay una confrontación en el continente para tener autonomía, para tener independencia y para tener soberanía. Y a medida que se eduquen más los pueblos, esto va a elevar su conciencia y se van a enfrentar a la burguesía nacional, a los burócratas, a los partidos que no defienden los intereses de la población y que por ende buscarán salida en líderes, lideresas, en planes, en proyectos o propuestas que refleje la necesidad de ese pueblo. En el caso peruano, debemos recordar, en primer término, un tiempo de confrontación del magisterio con las políticas educativas y laborales impuestas por el gobierno neoliberal en Perú. Vienen de una confrontación, vienen de desapariciones, secuestros, asesinatos por parte de sus gobernantes y por el deterioro de una clase política que hasta en menos de un año cambió de 3, 4 presidentes, y todos por corrupción y por un Congreso corrupto que tiene. A pesar del control que tienen de los medios de comunicación y que crean en el continente un espacio para aquellos países que hacían llamar el Grupo de Lima, para atacar a la UNASUR, al ALBA, para restablecer los TLC como política neoliberal. Pero además hay un discurso del maestro Pedro Castillo que además
es un maestro rural que construyen una propuesta educativa en esos sectores, porque él no gana en Lima. Pedro no gana en Lima. Esta división de la burguesía y de esos partidos crean las condiciones, el Perú Libre, crean las condiciones de un liderazgo humilde, sencillo, claro, que se identifica como pueblo con todas las necesidades de trabajadores y trabajadoras peruanos y logra colarse en esa división, ese fraccionamiento de la burguesía, de la derecha peruana, de esa oligarquía, y cristaliza una victoria electoral. Cristalizan una victoria electoral. Todavía, a juicio mío, no han cristalizado la victoria política. Y no es política porque no hay un partido orgánico que acompañe las propuestas del presidente, no hay un partido orgánico social de la población que acompañe no solamente las propuestas, sino un plan que tiene que ver con la construcción del nuevo Perú y que pasa por la constituyente, que pasa por ese proceso, por ese método de la constituyente, de una nueva constitución, donde el peruano, la peruana, el joven, el indígena, el obrero, el maestro, el profesional, los sectores medios, los agricultores, esos campesinos, los pescadores, tengan la oportunidad real de decidir cuál es el contenido de esa nueva constitución. Esa sería la victoria política trascendental. Ahora, ¿cómo se ve eso en el continente americano? ¿Cómo lo vemos? Nos alegra que un profesional de la educación, que el Perú haya votado por sus maestros, por sus maestras de vocación, porque encima de los hombros de Pedro Castillo no está un individuo, está impregnado de un conjunto de sueños, de sentimientos, de un pueblo que quiere a sus maestros. Y por eso nosotros tenemos que orientar a ese magisterio, que a pesar de que nombraron un ministro que no tiene la orientación de la construcción de una propuesta de ese derecho humano a la educación de la población peruana, de los hijos y de las hijas del pueblo peruano, hay que tener una visión más allá del nombramiento de un ministro, porque la victoria política debe obtenerse lo más pronto posible. Y debe ser unidos, deben estar unidos los trabajadores y trabajadoras, los campesinos, los pescadores, los ciudadanos de a pie que están cansados de ese Congreso corrupto que no apoya leyes y no construye leyes para el pueblo, en su seguridad social, en su mejora de salud, de vivienda, sino que al llegar Pedro Castillo comenzaron a atacar la economía peruana, aumentando el gas doméstico, aplicando la fórmula que aplicaron en la guerra económica en Venezuela con el tema de un dólar paralelo. Entonces, la convocatoria, el llamado a los peruanos y peruanas es unirse para lograr ahora la victoria política, que es la constituyente, y debe ser unido. ¿Qué hay diferencia? Primero derrotamos al enemigo principal con la constituyente, primero transformamos la constitución y vemos cuál es
social, educativo, salud, cultural, de soberanía, de propiedad, jurídica, de defensa de la mujer, del niño, del anciano. Entonces, si vemos eso, esa sería la victoria política que tendría no solamente Pedro Castillo, no solamente el magisterio peruano, sería una victoria del continente, sería una victoria de los pueblos. Entonces, esa es la victoria política que debemos dar. En ese contexto, pasando con el compañero Michael Umaña, si estamos ahí, Michael. Aquí estamos. Está jugando fútbol, Michael. No, a lo mejor Michael se está viendo un partido de fútbol, pero bueno. Aquí estamos pendientes. En el marco de todo este proceso de discusión sobre la constituyente en Perú y de la constituyente en Chile, ¿qué posibilidades le ves a estos procesos? ¿Qué posibilidades tiene desde tu mirada como profesor, como compañero de Pedro? ¿Qué posibilidades le ves a esta iniciativa de Asamblea Constituyente y en qué coincide o en qué se diferencia con este proceso de Asamblea Constituyente que ustedes están viviendo en Chile? Bueno, primero es importante entender que una asamblea constituyente y un cambio constitucional que no sea cosmético, sino que sea verdaderamente una discusión constituyente, tiene que ver con la correlación de fuerza y el poder de la clase trabajadora en un momento histórico en particular. Y en el momento en que se cambiaron las constituciones en Chile y en Perú fue cuando fuimos derrotados militarmente. En el caso de Chile, con la dictadura de Pinochet y la intervención, ¿cierto?, de la CIA a través del gobierno norteamericano para impedir los avances que se venían generando con el gobierno de Allende en los años 70, y se instala, ¿cierto?, un modelo económico, político, cultural a través de una nueva constitución en los años 80, de manera legítima y a través de las armas. Y en el caso de Perú es algo similar, en el contexto del gobierno de Fujimori, ¿cierto?, en un contexto dictatorial, en un contexto de persecución a los movimientos sociales, de encarcelamiento de presos políticos, y en ese contexto se instala una constitución que viene, ¿cierto?, a asegurar el negocio del gran empresariado de las transnacionales. Por lo tanto, el pensarnos en conjunto, no solamente Chile y Perú, sino que a nivel continental, pensar en transformaciones profundas está completamente ligado a terminar con la herencia de las constituciones ilegítimas que nos han impuesto y constituciones que han instalado el modelo neoliberal en nuestros países. Eso como primer elemento. Ahora, tenemos la fuerza y el poder popular necesario hoy día para que esas constituciones sean realmente asambleas constituyentes transformadoras. Nosotros en Chile tenemos la duda. De hecho, el estallido social del año 2019, que instaló la necesidad de un cambio constitucional, fue rápidamente controlado por parte de la burguesía, y en donde a través de un acuerdo político que se le llamó el Acuerdo por la Paz, se amarró un proceso constitucional, ya no constituyente, ¿cierto?, ya no originario, sino que a través de una convención que tiene una lista enorme de amarras que no van a permitir avanzar en transformaciones profundas. Y además, la elección de los constituyentes fue a través de un formato electoral que es un formato de lógica binominal, en donde quedan excluidos las grandes mayorías, ¿cierto?, de los pueblos de nuestro país de poder acceder a participar en el proceso constitucional. Por lo tanto, esperamos que en Perú no pase lo mismo. Esperamos que en Perú esta convocatoria que hace desde el primer día el hermano Pedro Castillo de una Asamblea Nacional Constituyente, esperamos que realmente represente los intereses del pueblo pobre peruano, el pueblo organizado, los sindicatos, el pueblo campesino, ¿cierto?, que pueda llegar a escribir esa nueva constitución y que no sea la oligarquía
¿cierto? O los sectores de la socialdemocracia que hoy día aparecen como con ciertas ideas transformadoras, pero en la práctica quieren cambiar todo para nada cambiar, en esta lógica de que la socialdemocracia se quiere empezar a perpetuar y está en disputa a nivel continental respecto al control de los gobiernos, en esta disputa entre los sectores conservadores y los sectores de la socialdemocracia europea. Por lo tanto, esperamos que el proceso constituyente de Perú realmente se impulse desde los movimientos sociales, se empuje con mucha fuerza de los movimientos sociales y que realmente sea una correlación de fuerza popular la que se instale a escribir esa nueva constitución. Porque esa nueva constitución, que esperemos sea plurinacional, ¿cierto? Y que tenga una mirada continental, porque es importante que nuestros pueblos empiecen a mirar la confección de nuestras propias constituciones con una mirada continental, con una mirada de unidad continental, ¿cierto? Nos va a permitir que tal vez en Chile podamos avanzar mucho más en esta constitución que ya viene amarrada desde la cuna, ¿cierto? Y que la podamos transformar realmente en una asamblea constituyente originaria, y que además esto se instale por todo el continente. Ya el Evo Morales lo ha planteado en varias oportunidades públicamente. Hoy día el llamado es a América plurinacional, y eso tiene que ver con un debate por la descolonización, un debate por la democratización de nuestro continente y un debate por la soberanía de nuestros territorios, pero en el contexto de la unidad continental. Y por lo tanto, el proceso que está dando el pueblo peruano, que esperamos que se siga empoderando, porque así como dice Orlando, Perú hoy día logró un primer triunfo, que es un triunfo electoral, ¿cierto? Pero falta todavía el triunfo más importante, que es el pueblo empoderado, el pueblo tomando decisiones, y eso se puede dar en un debate constitucional. Y esperemos, y nosotros nos pondremos a disposición desde Chile, y esperamos que desde todos los países de nuestra América, a apoyar y acompañar ese proceso popular de desarrollo de fuerza intelectual y de fuerza material para que la nueva Constitución peruana sea un reflejo de las transformaciones que requiere nuestra América completa. Buenas noches, compañero Edgar Tello está aquí con nosotros, compañero profesor, dirigente magisterial, hoy él es congresista. También está con nosotros la compañera Sonia Suárez. Por problemas técnicos comprensibles en las condiciones en las que nos movemos en esta transmisión, los compañeros hasta ahora pudieron conectarse. Compañero Edgar, buenas noches. ¿Sí me escucha? Buenas noches, compañero, buenas noches. Un saludo a todos los compañeros que están presentes de los diferentes países de Latinoamérica. Bueno, vamos a pasar directamente con el compañero Edgar Tello. Él es un viejo luchador del magisterio, es un compañero, pues, un hermano de Pedro, en multitud de luchas, de resistencias, particularmente en la movilización que se dio en 2016, que fue una de las movilizaciones sociales más importantes de los últimos años. Ahí Edgar jugó también junto a Pedro un papel muy relevante. Compañero Edgar, usted que viene del movimiento social, de estos procesos de resistencia, que en la lucha magisterial han encontrado un canal muy importante para luchar contra el neoliberalismo. Usted que viene de todas estas experiencias, ¿cómo visualiza la posibilidad de construir una gran unidad popular? Un sujeto social constituyente que sea la base de la nueva asamblea y que sea la base del nuevo Perú. ¿Qué posibilidades ve para la construcción de este sujeto social, donde mujeres y hombres, ¿sí?, trabajadoras y trabajadores, comunidades indígenas, naciones indígenas, jóvenes, pudieran, ¿sí?, perfilar, digamos, la amanecida para el Perú y de alguna manera
aportar, ¿sí?, una nueva luz en este proceso de transformación que se está viviendo en América Latina, en este proceso de liberación nacional y social que avanza en nuestros países a pesar de las oligarquías. ¿Cómo ve esta posibilidad, compañero Edgar? Una vez más, un saludo de clase, compañeros de Latinoamérica. El inicio que se ha dado aquí en el Perú por el cambio de una nueva constitución vía asamblea constituyente y de generar la esperanza del pueblo y haber llevado un representante legítimo de la clase trabajadora, del campesinado, del magisterio. Y en ese proceso estamos trabajando duro y parejo, pero también debemos tener en cuenta que la derecha, los grupos de poder y el oportunismo no están aceptando su derrota y están boicoteando y haciendo una campaña mediática con los medios de comunicación de demolición, ¿no? De generar ya la desconfianza, la inestabilidad y el caos, golpeando por un lado al Partido Perú Libre, a su dirigente nacional Vladimir Cerrón, y por otro lado también golpeando al magisterio que ha llegado al poder, a la presidencia de la República. Entonces, en este proceso todavía se está en una etapa en la cual se está organizando para poder salir adelante y de esta manera sea el ejemplo para toda Latinoamérica de seguir impulsando el cambio. Y esta unidad que necesita Latinoamérica se ha centrado hoy en Perú como una experiencia que debe ser replicada en todos los países. Y hay la predisposición de los peruanos de unificar a nivel de Latinoamérica y llevar este gran cambio. Un gran referente fue la lucha de los compañeros de Chile, los compañeros de Bolivia y otros compañeros también de países hermanos, que sus procesos también, como en Venezuela, vienen dando un referente en este proceso. Y bueno, parte de ese proceso se ha afrontado con una gran hidalguía, pero el terreno no está libre, lo tiene la derecha, los grupos de poder están respondiendo, ¿no? Están dando su ofensiva. Vamos a ver en estos días también la respuesta que podemos dar. Pero sí que estamos en proceso de ir pisando fuerte el terreno para empezar pues la gestión con firmeza como un gran referente para América Latina. Eso voy a compartir, compañero, por el momento. Muchas gracias, compañero Edgar. El compañero hoy es diputado, es parte del Congreso peruano. Él resultó electo también en este proceso electoral. La compañera Sonia tiene problemas con su micrófono. Vamos a pasar directamente con el compañero Orlando. Voy a plantear una pregunta que vamos a ir adecuando para que puedan dar su opinión tanto Orlando como Michael como Edgar. Compañero Orlando, ¿qué cambios en la geopolítica regional, sí, andina, indoamericana y mundial introduce esta gesta del pueblo peruano que hoy encabeza el hermano Pedro Castillo? ¿Qué cambios dentro de la geopolítica general están hoy siendo catalizados por esta hazaña que creo así debe ser vista, pues? Primero que nada, un saludo a Edgar Tello. Edgar, espero que
que tengas la piel de cocodrilo con esos señores que tienes ahí en el Congreso, que en cada momento hacen lo posible para que no avance el pueblo peruano, que no tengan más derechos, que se resuelvan los problemas y que se discutan leyes que beneficien al pueblo. Espero que siga en tu firme posición de derrotarlos lo más pronto posible en esa constituyente. Esa no es un sueño ya no es una esperanza, ya lo que queda es accionarlo, ¿no? Y estamos seguros que el pueblo peruano, con sus magisterios, con sus maestros, con sus maestras, van a triunfar. Yo opino lo siguiente, fíjate. Las élites, por supuesto, esas oligarquías en América, impregnadas de un pensamiento eurocéntrico, con un formato y con una guía norteamericana, por supuesto, con sus grandes tentáculos que son las transnacionales y sus intereses sobre el continente, lo que conversábamos hace rato sobre el tema de la materia prima, sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que nos ven como la posibilidad de que no se le agoten sus recursos, pero que sí se nos agoten a nosotros. Y que nos tienen como gigantesca maquila, ¿no? Por eso el TLC, Grupo de Lima, por eso el acuerdo del Océano Pacífico, por eso el papel de la OEA, por eso el papel de la... Me voy a meter con tu presidenta, Michael, la Bachelet en los derechos humanos. Ella no ve los derechos humanos del pueblo colombiano ni del pueblo boliviano en el golpe de Estado, y no va a ver tampoco los derechos humanos del pueblo peruano, así como no lo vio en la gran movilización indígena del pueblo ecuatoriano. O sea, nosotros no nos sorprenden aquellos quienes se creen occidentales y se creen europeos y europeas, no quieran nada con nosotros los mestizos. Los que de verdad se creen güeritos, al costello, los que de verdad se creen, se asumen como güeritos. Entonces, no nos debe extrañar eso. En el caso venezolano, igual que el de Pedro, Hugo Rafael Chávez es indígena, es mestizo, es de una etnia del sur de Venezuela, en Barinas. Y el ataque de la burguesía, aquí lo llamamos los amos del valle, era precisamente que era negro, que era feo, que tenía una verruga en la frente, que como ese negro iba a dirigir la presidencia de la República. Bueno, a Pedro le está pasando exactamente lo mismo. Y sus defensores naturales tienen que ser las comunidades indígenas, el magisterio y todo el pueblo llano. Es el primer defensor que tiene Pedro. Ahora, en términos geopolíticos, por supuesto que hay una crisis sistémica del capital. Es una crisis del sistema que arranca, como todos sabemos, en el 2008. Una crisis que no ha culminado y que lleva al imperialismo
norteamericano y a otro imperialismo, voy a usar tus términos que no quiero nombrar, que van por la vía precisamente de querer evitar que los pueblos sean libres y soberanos e independientes. O sea, el impacto del rescate en Bolivia nuevamente de la democracia por vía de las grandes movilizaciones del pueblo boliviano. Fíjate cómo una victoria electoral se convierte en una victoria política, porque todo un pueblo acompañó esa victoria electoral. No les dejó alternativa. Aquí hay una victoria electoral que hay que convertirla lo más pronto posible en victoria política. Y la constituyente es un método, no es el único. Habrán otros. Pero eso lo decide solamente el pueblo peruano. Geopolíticamente, Bolivia, Perú, Venezuela, Nicaragua, prontamente Colombia, Brasil y prontamente Chile, pues tenemos la fe y la confianza de que el pueblo chileno va en un proceso quizás no como nos gusta a los marxistas, porque el proceso venezolano comenzó con el Caracazo, la resistencia del pueblo, sin dirección de ningún partido, en contra del paquete neoliberal que Carlos Andrés Pérez intentó, costó 2.000, 3.000 muertos, pero poco después se le dio, o el pueblo tomó, podríamos decirlo así, venganza, con Hugo Chávez Fría a la cabeza. Y que estamos en resistencia. ¿Que se han cometido errores? Claro que sí. El arte de gobernar no es fácil. Y teniendo el enemigo ahí consuetudinariamente y en paz, como no es una revolución armada, digo armada con fusiles para eliminar físicamente al enemigo, sino es una revolución armada para profundizar la democracia, la participación del pueblo. Geopolíticamente, Perú, Bolivia, Venezuela, insisto, prontamente Colombia, que está reclamando transformaciones profundas. Brasil con Lula, tibio o caliente, pero no es lo mismo con Bolsonaro que con Lula. No se escribe igual. Geopolíticamente es un impacto, pero hay un impacto que no hay que dejar de considerar. Cómo aquellos que no creen en las organizaciones sindicales y que creen que las organizaciones sindicales y gremiales es puro reivindicativismo. Bueno, está demostrando en América del Sur que un gremio como los educadores y educadoras pudieron potenciar una candidatura en una aspiración correcta y concreta. Ser dirección política de las transformaciones del Perú. No lo hicieron desde un partido. En la primera pregunta que me hiciste, Marco, a pesar de la descomposición de la derecha y de la burguesía peruana y de las circunstancias, una gran movilización del magisterio, de los trabajadores de la educación, y que cristaliza empujando una candidatura de la que nadie creía que podía suceder,
pero no lo hicieron propiamente desde un partido, sino de las organizaciones sindicales de base. Claro, las condiciones burguesas dicen que debe ser un partido. Pero fíjate cómo se potenció. Entonces las organizaciones sindicales son un espacio para que los trabajadores se formen, se desarrollen y construyan un plan de dirección política de la transformación del Estado. Yo lo creo profundamente. Entonces, ese impacto geopolítico, si se enlaza de los intereses con los pueblos, más allá de los intercambios culturales y económicos, que sean intercambios reales y concretos en apoyo a nuestras poblaciones, por supuesto que va a potenciar cambios, transformaciones, y los pueblos vamos a estar en mejores condiciones, y creo que en 10, 20 años vamos a dejar de ser dependientes de la tecnología gringa y europea, si entendemos que en la unidad de nuestros pueblos es la única posibilidad real de ser realmente independiente. Si logramos derrotar al imperialismo colonial español, hoy tenemos que derrotar juntos, solamente juntos es posible, al imperialismo norteamericano. No hay de otra forma. No hay de otra. Y por eso culmino, sí, Marco, el impacto político que ha traído como consecuencia en el continente que un maestro haya ganado las elecciones en el Perú, a pesar de todos los recursos que tenía su adversaria, a pesar de todas las trampas, porque nadie puede comprender en el mundo que una persona que está acusada de corrupción y que acaba de salir en libertad para ser candidata, sea candidata. Bueno, eso ocurre nada más en el Perú. Entonces, ese impacto debe tener temblando al resto de las oligarquías del continente. Porque parte de la carga que nosotros tenemos es que es un obrero quien dirige hoy el gobierno en Venezuela. Un obrero, un sindicalista. No tiene doctorado, no tiene PhD, no es científico. Es un obrero y ahora un maestro. Y en Bolivia estaba un campesino y minero, Evo Morales. Y en Brasil, Lula, un sindicalista obrero. El capital no se puede calar esa, que los obreros y los trabajadores dirijamos el mundo, porque vamos a exigir transformaciones profundas. Entonces, sí creo que el impacto es positivo y prontamente el Perú se va a unir a la gran construcción de la unidad de la América y del continente. Gracias, Orlando. Compañero Michael, hablando en estos términos de la geopolítica desde otro lugar, por lo regular la geopolítica tiene que ver con estos espacios geográficos, donde grandes estados, donde grandes formaciones definen los rumbos del planeta, particularmente de Indoamérica, de nuestro continente. La llegada de Pedro Castillo tiene que ver con la posibilidad de otra geopolítica, que de alguna u otra manera tiene por fundamento lo que luego nosotros llamamos las raíces primeras, las poblaciones indígenas y sus descendientes, pueblos originarios que luego nosotros llamamos indomestizos,
en la medida que asumimos que no son pueblos trasplantados, que se asumen como originarios de esta Indoamérica. Entonces, en ese contexto, la llegada de Pedro Castillo habla de nuevas posibilidades. O sea, Perú y el gobierno de Pedro Castillo son como una especie de tentación. Hablan de nuevas posibilidades, de nuevas propuestas geoestratégicas. ¿Usted cómo visualiza desde un Chile donde el 10% de la población, cuando menos, es mapuche, ¿sí? ¿Usted cómo visualiza esta tentación de configurar un eje andino mesoamericano que incluso vaya hasta las entrañas de lo que hoy es Estados Unidos y Canadá, en esta idea de liberación, en esta idea de construir proyectos de democracia social, proyectos de independencia y, ¿por qué no?, proyectos de un socialismo indoamericano? ¿Cómo visualiza esta posibilidad en el marco de esta disputa, pues, que no deja de ser, como la propia constituyente en Perú, una tentación de futuro, una tentación de amanecida? Primero, ya que se toca el tema de la geopolítica, yo creo que es súper importante destacar la destacada labor del canciller, que alcanzó a durar apenas 2 semanas en el cargo, el compañero Héctor Béjar, que en apenas esas 2 semanas, cortas semanas que alcanzó a estar de canciller, desbarató el grupo delictual de Lima, que utilizaba el nombre de esa hermosa capital para atacar a pueblos hermanos, y en particular atacar al gobierno venezolano. Por lo tanto, desbarató rápidamente el grupo de Lima y avanzó inmediatamente en acuerdos estratégicos con Bolivia, acuerdos económicos con Bolivia, reactivando una relación histórica, ¿cierto?, entre 2 pueblos hermanos, y además avanzar hacia lo que es la recuperación de lo que en algún momento logramos instalar en el continente, que es la CELAC y la UNASUR. Y ahí tenemos un piso importante que se puede recuperar, que se puede retomar una senda que se había avanzado de manera importante en algún momento, y que la avanzada neoliberal que se dio en varios países, sobre todo con gobiernos de derecha como el de Bolsonaro, Macri en Argentina y Piñera en Chile, habían lamentablemente reconfigurado el escenario continental en los últimos años. Eso yo creo que es un escenario importante, que es un triunfo, ¿cierto?, de la llegada de Pedro Castillo al gobierno de Perú, y de la astucia del canciller Béjar, que rápidamente en 2 semanas reinstala y cambia la lógica de la política de la Cancillería peruana hacia una mirada, ¿cierto?, totalmente distinta, hacia una mirada de unidad de los pueblos y no de beneficio del gran capital y de las oligarquías del continente. Esperemos que la Cancillería que ahora ha asumido mantenga esa línea, mantenga la línea del hermano Béjar. Ahora, yéndonos a la pregunta más en concreto que tú hacías, Marco, fíjate que nosotros ahora en el caso chileno estamos aprendiendo bastantes cosas que están saliendo con este tema de la Convención Constitucional, y nos están reabriendo debates que obviamente no se van a cerrar con una discusión constitucional o constituyente, ¿ya?, sino que son debates que se van a alargar durante mucho tiempo más y no van a terminar solamente en el papel, porque están relacionados no con lo que diga un papel, sino que con las fuerzas populares de cómo se van retomando y reorganizando. Y hoy día, por ejemplo, la constituyente chilena se logró instalar no solamente la paridad de género, sino que además se lograron instalar los cupos reservados por pueblos indígenas. Y se instalaron 17 cupos reservados de un marco de 155 constitucionales, que representan, ¿cierto?, a 10 pueblos indígenas de nuestro país, y con mayor cantidad de cupos el pueblo mapuche, que es el pueblo que tiene la mayor cantidad de habitantes a lo largo de nuestro país, principalmente concentrados en la capital, región metropolitana, y en la zona de la región de la Araucanía.
Pero el día de ayer, o antes de ayer, durante esta semana, se movilizó un número importante de comunidades mapuches que se movilizaron desde sus propias comunidades del sur de Chile a Santiago a decirle a los constituyentes mapuches que están en la convención que no los representan. Que el debate que están dando los pueblos indígenas al interior de la convención no es representativa de los intereses de lucha por soberanía y por autonomía territorial que sí están dando las comunidades en el territorio mapuche. Por lo tanto, nos pone sobre la mesa nuevamente, ya no solamente las luchas reivindicativas de los últimos años, del reconocimiento de los pueblos indígenas por parte del Estado, sino que se pone sobre la mesa nuevamente las luchas por la liberación nacional, las luchas históricas que muchos países y organizaciones levantamos en los años 60, ¿cierto?, por la independencia de nuestros territorios desde la lucha de la liberación nacional, y en este caso el pueblo nación mapuche está planteando ese debate sobre la mesa, el debate de ellos luchar por su propia independencia y por su propia liberación nacional, lo cual nos parece bastante interesante y correcto el planteamiento que se está levantando desde los pueblos indígenas. No solamente sentirse reconocidos dentro de un Estado que los ha golpeado, los ha discriminado y los ha explotado durante los últimos 200 años, ¿cierto?, de la instalación de la República, sino que avanzar hacia construir su propio destino. En particular, pueblos tan importantes como el pueblo mapuche, que tienen su territorialidad, que tienen su desarrollo ancestral, y que incluso en la época de las independencias, ¿cierto?, en este caso Bernardo Higgins, líder de la independencia en el territorio chileno, habían iniciado procesos de diálogo para reconocer la independencia de estos pueblos, y que producto de las presiones de las oligarquías y lo que quedaba del colonialismo español, se frustraron y se transformaron después en genocidios de la República de Chile y Argentina sobre el pueblo mapuche. Por lo tanto, hoy día los pueblos indígenas en Chile están reinstalando un debate que había quedado oculto durante mucho tiempo y que viene desde las luchas de la liberación nacional de nuestros pueblos. Eso nos parece muy interesante, que sea un debate además que no se está dando al interior de la constituyente, sino que se está instalando en el debate nacional, como parte de los debates y miradas que tenemos que tener nosotros, como parte de los pueblos de nuestra América. Entender que no solamente pasa por cortar, ¿cierto?, la influencia del imperialismo norteamericano, que se instaló con mucha fuerza después de la caída de los socialismos reales al inicio de los 90, sino que pasa por cómo nos miramos a nuestros propios pueblos, desde nuestros propios pueblos, cómo nos reconocemos y nos empezamos a pensar, no en una constitución de corto plazo, como puede ser una discusión constituyente de 1 o 2 años, sino que en una mirada de mucho más largo aliento, en donde nos empezamos a mirar como pueblos dentro de un mismo continente, en donde empezamos a mirar también el romper las barreras de los límites nacionales que nos han impuesto estos últimos 200 años de república. Y esa mirada creo que es bastante interesante que se da cuando tenemos, por ejemplo, un presidente indígena desde Bolivia, que en los últimos 14 años antes del golpe da esa dirección hacia el sur, ¿cierto? Da esa mirada andina de reconocimiento, ¿cierto?, de los conocimientos ancestrales, de la instalación dentro de la política de la cosmovisión de los pueblos, ¿cierto?, para mirar la construcción de la política y la construcción del desarrollo de nuestros pueblos, y además da un impulso al desarrollo desde las propias comunidades al desarrollo económico, entendiendo que en 14 años de gobierno de un indígena, ¿cierto?, de un indígena campesino, cocalero y dirigente sindical, Bolivia se transforma en uno de los países con mayor desarrollo económico dentro del continente y sobre todo dentro del Cono Sur, ¿cierto? Por lo tanto, tenemos claramente hoy día que entender que desde las miradas originarias, desde las economías comunitarias, ¿cierto?, se puede desarrollar nuestros países y podemos tener una economía que nos permita enfrentar no solamente los vaivenes de la economía internacional, sino que sobre todo enfrentar de manera unida
las presiones internacionales y transnacionales que se implantan permanentemente en nuestros países por parte del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las distintas instituciones que intentan ahogar nuestra economía y generar presiones políticas. Esa mirada desde las cosmovisiones del sur se pueden potenciar hoy día si es que el gobierno de Pedro Castillo no solamente levanta una discusión constitucional, sino que además instala la idea de una mirada plurinacional y le entrega el poder a los pueblos indígenas del Perú para empezar a mirarnos desde esas tradiciones económicas, sociales y culturales que ya se están pretendiendo reabrir. Estas relaciones económicas que estaban en el Cono Sur antes de la existencia de los límites y las fronteras nacionales, y que si logramos reabrir esas relaciones económicas, políticas y sociales, podemos entonces mirar con futuro el rearme de una comunidad andina que empiece a enfrentar, no solamente a resistir, ¿cierto?, los embates del imperialismo, sino que a desarrollar una propia economía comunitaria que nos permita avanzar al desarrollo de nuestros pueblos, no comparándonos con el desarrollo de otros territorios como Europa, cuando de repente se intentan equiparar, ¿cierto?, cuando nos miramos si somos desarrollados o subdesarrollados, sino que nuestro propio desarrollo según nuestros intereses y nuestras necesidades. Así que en la geopolítica, Perú es fundamental en continuar la senda que se ha venido dando desde Bolivia, ¿cierto?, para el Cono Sur, generar las presiones necesarias para que se reinstalen las instancias de comercio multilateral en nuestro territorio, en nuestras comunidades, ¿cierto? Ese comercio respetuoso, ¿cierto?, y comunitario entre países hermanos, y empezar a construir, y ya aquí empiezo a cerrar, desde lo que hemos dicho desde la Central Continental de Trabajadores de Educación, que estas transformaciones, que son de largo aliento, tienen que tener una bajada claramente en los procesos educativos. Y en esos procesos educativos, que son de una mirada de desarrollo de largo, tiene que tener hoy día un sustento con mirada continental. Cuando decimos que creemos en la construcción de un proyecto educativo de carácter continental, de avanzar en la universidad de los pueblos, de avanzar en el conocimiento científico y popular y de las cosmovisiones compartidos a nivel de todo nuestro territorio, los maestros son fundamentales en eso. Y el golpe importante que da un maestro siendo gobierno, instalado en la dirección de un país, es que nos dice que los maestros del continente, los que estamos en los lugares donde no hay ni militares, no hay ni iglesias, ni siquiera el Estado está presente, pero sí estamos los maestros, somos estratégicos para el desarrollo de la organización popular en nuestro continente, pero también para instalar un nuevo proyecto de mirada de desarrollo de nuestros países. Y por lo tanto, los maestros hoy día nos sentimos representados en Pedro Castillo, pero también nos sentimos con la responsabilidad de construir ese poder que sentimos que tenemos y que lo podemos desarrollar con un proyecto continental del magisterio, pero también un proyecto continental de los pueblos de Norteamérica. Gracias, compañero Michael. Entonces, para cerrar el programa, un minuto de participación por cada compañero. Para cerrar, estaríamos retomando tu última intervención, compañero Michael. ¿Qué es lo que, Orlando, qué es lo que tú recomiendas a las y los trabajadores de la educación? ¿A qué los llamas? Empezamos con el compañero Orlando. Bueno, a los trabajadores de la educación del continente, en primer término, que somos trabajadores, somos asalariados y asalariadas, nos une, nos ata forzosamente el tema de lograr una sociedad más justa, más equilibrada, con mayor participación.
Y nosotros creemos que además, por nuestras raíces, por nuestras condiciones, construir una visión pedagógica, filosófica de la educación continental. Nos unen muchas tradiciones, nos unen nuestra historia, así que no debemos seguir apoyando una propuesta de una educación que no se parece a nosotros. Y la Central Continental de los Trabajadores y Trabajadoras de la Educación es propositiva en esa dirección. O sea, la descolonización tiene que ver con el reconocimiento de nuestras culturas, el reconocimiento de nuestra historia. Eso debe unirnos. Pero además entender que somos un poder en términos estratégicos, que tenemos la fuerza, tenemos el saber, tenemos la condición de clase para transformar no solamente la educación, sino la sociedad donde estamos. Tenemos fuerza para ello. Segundo, nosotros creemos que los trabajadores y trabajadoras, en el caso de Perú, deben ubicarse en el reconocimiento del igual. ¿Quién es igual? El que es trabajador, el que es asalariado, el que es campesino, el que es pescador. El reconocimiento del otro trae como consecuencia tener una visión de patria, nación, de soberanía, de independencia, de transformación. Y mi llamado, mi convocatoria a todos los trabajadores y trabajadoras del Perú es apoyar a Pedro Castillo. Es ir con Pedro Castillo a la transformación de la Constitución y de ese Estado peruano que estoy seguro que todas y todas quieren que sea más justo, que sea más igualitario y que tenga la mayor participación posible. Y por supuesto que los peruanos y peruanas deben coadyuvar para que Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, todos los países del continente de habla hispana se unifiquen en un solo plan, en un solo proyecto. Y ya lo decía Michael, regresar con fuerza, con otra visión en el ALBA, en UNASUR, es de suma importancia. Es de suma importancia, así que trabajadores y trabajadoras, el carro de la historia está pasando y nosotros debemos montarnos. No debemos ni quedarnos detrás del carro, ni dejar que ese carro de la historia pase. Es la hora de los trabajadores, podemos transformar de verdad el estado de injusticia al cual hemos sido sometidos y sometidas, y creo que vamos por una buena vía. Estamos en un buen camino y estoy seguro que los educadores y educadoras somos los que vamos a dar, entre otros trabajadores, el primer paso para la transformación de la sociedad. Gracias, compañero Orlando. Compañero Michael. Sí, aquí estamos. En ese contexto, pues, que usted también fue delineando, de un proyecto para la descolonización, de una propuesta de Estado de base comunitaria, de países o de estados plurinacionales, ¿a qué nos convoca usted como parte de este proceso de Central Continental de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación? Bueno, primero decirle a los hermanos peruanos, a los trabajadores y trabajadoras peruanas, que tienen una gran tarea por delante y que los vamos a acompañar en esa tarea. Estamos dispuestos a acompañarlos, pero tienen que avanzar porque ya tuvieron un gran triunfo, que es
el poder político a través de las elecciones. Hoy día el pueblo peruano se tiene que transformar en poder. Y eso pasa por construir y fortalecer las organizaciones que permitan ejercer el poder en el Perú. Hoy día el magisterio está en un proceso de fortalecimiento, los hermanos de la FENAT de Perú fortaleciendo su federación, pero también se está construyendo el partido del magisterio y eso está posicionando a los trabajadores en la toma de decisiones, en tener la estructura que les permita ejercer ese poder, avanzar en la construcción del fortalecimiento de las organizaciones populares, sociales y políticas que permitan ejercer ese poder en el Perú. Y para eso los vamos a acompañar. Además, decirles que, como decía el presidente Allende cuando asumió el gobierno, es que hoy día toca ponerle más amor y más trabajo al trabajo. Hoy día toca hacer más esfuerzos en la escuela, más esfuerzo en lo intelectual, más esfuerzo en la movilización. Porque hoy día no se ha ganado nada si no lo podemos sostener. Y la oligarquía va a ir a golpear al pueblo peruano, va a ir a golpear a Pedro Castillo. Y no podemos permitir que nuevamente se genere una vacancia presidencial, que nuevamente el Parlamento dé un golpe de Estado y no permita que no concluya el gobierno del presidente Pedro Castillo. Y esa es una labor del pueblo peruano y de todos los pueblos que estamos por la democracia, que estamos por el desarrollo de la justicia y los que estamos por las transformaciones profundas para nuestra América. Por lo tanto, ahí vamos a estar disponibles. Y también tenemos que sentarnos a pensar en este futuro que esperanzamos hoy día, ¿cierto? Con lo que pasa en Perú, con lo que pasa en Bolivia, con lo que pasa en Venezuela, en Nicaragua y con la resistencia en Cuba. Seguimos esperanzados en desarrollar ese proyecto político, cultural y educacional de nuestra América. Por lo tanto, es necesario que nos sentemos a pensar desde los pueblos, desde los pobres, desde el campesinado, desde los pueblos indígenas, a cómo queremos construir nuestra América, cómo queremos recuperar nuestros conocimientos ancestrales, nuestras tradiciones y desarrollar nuestro continente para la vida plena, para el vivir bien, para la vida digna, como decimos en Chile. Por lo tanto, hoy día la invitación, hermanos y hermanas, es a construir esa descolonización, a descolonizar nuestra estructura, a descolonizar la infraestructura del Estado, a descolonizar nuestras mentes y a construir el desarrollo intelectual, político, económico y cultural de nuestra América morena, nuestra América indígena. Así que hermanos y hermanas del Perú, hermanos y hermanas de América Latina que van a estar viendo este programa, esperamos seguir avanzando en esta senda de construcción, como decía Orlando, en esta senda en donde vamos avanzando, y si tenemos que retroceder, que sea organizados, ¿cierto? Para poder seguir avanzando siempre hacia adelante, siempre 2 pasos hacia adelante y siempre avanzando hacia la dignidad de nuestros pueblos. Así que muchas gracias, Marco, por la invitación y un saludo fraterno a todos los pueblos de nuestra América que van a estar compartiendo este programa. Bueno, a nombre de todo el equipo de la prensa comunitaria continental, les damos las gracias al compañero Orlando Pérez, al compañero y hermano Michael Umaña, al hermano Edgar Tello, a la hermana que desgraciadamente no pudo participar por problemas de conectividad, a la hermana Sonia Suárez. Les agradecemos su presencia y los invitamos a que nosotros, haciendo nuestra propia convocatoria, pues los invitamos a que perseveren en esta construcción donde las y los trabajadores de la educación tienen un papel fundamental en este proceso de lucha cultural, de recuperación de nuestra memoria histórica y en el trazo de un nuevo proyecto para la unidad de nuestros pueblos, para la unidad de nuestras naciones. Muchas gracias a todos y a todas. Los invitamos a que den me gusta, ¿sí? Los invitamos a que se suscriban a este canal, a todas y a todos aquellos que nos están observando. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.